Imagina por un momento esta situación que lamentablemente es mucho más común de lo que pensamos. Estás en tu lugar de trabajo, tal vez en una oficina, en una fábrica o haciendo un reparto y de golpe pasa lo inesperado. Un resbalón, una caída, un esfuerzo mal hecho o un accidente con una máquina. Te lesionás, aparece el dolor, la incertidumbre y por supuesto entra en juego la aseguradora de riesgos del trabajo, la famosa ART. Pasan los meses, te dan el alta, te ofrecen una indemnización basada en una tabla fría de porcentajes, vos firmás el papel porque necesitas la plata para seguir adelante y sentís que el tema se terminó ahí. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿realmente se terminó? ¿Ese monto que te dieron cubre todo lo que perdiste? Soy Pilar y esto es Legalmente Conectados, un espacio de Ávila Camps y Guerrero Camp Abogados, donde tratamos de bajar a tierra esos temas legales que parecen un laberinto. Hoy me acompaña Matías, que es de las personas que más clarito tiene este tema porque lo vemos seguido por el estudio. Hola Pilar, qué gran tema elegiste para hoy, porque es impresionante la cantidad de gente que se queda con una sensación de injusticia después de un accidente laboral, como si les faltara una pieza del rompecabezas. Y lo cierto es que, la mayoría de las veces, tienen razón. Esa sensación no es paranoia, es que el sistema de la ART, por diseño, no está pensado para reparar todo el daño, sino solo una parte muy específica. Es como si te chocaran el auto y el seguro solo te pagara la pintura, pero se olvidara de que el motor no arranca más. Tal cual, es una analogía perfecta. Me gustaría que empecemos por ahí, Matías. ¿Cuál es el problema real? Porque viste que la gente suele pensar que lo que dice la ART es palabra santa. Te dicen, tenés un 10% de incapacidad, te corresponde tanto según el sueldo y la edad, y listo. ¿Qué es lo que queda afuera de ese cálculo matemático? Mirá, para entenderlo bien hay que separar dos mundos. Por un lado tenemos el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, que es lo que llamamos un sistema tarifado. Esto significa que hay una fórmula rígida. Toman tu edad, tu salario de los últimos meses y el porcentaje de incapacidad que un médico de la comisión médica dice que tenés. Eso te da un número. La ARTT te paga eso y te cubre los gastos médicos, la kinesiología y la rehabilitación. Hasta ahí, parece que cumplen. Pero, ¿qué pasa con el resto de tu vida? Ahí es donde entra el concepto de reparación integral, que es lo que buscamos en la vía civil. Claro, porque un accidente no es solo no poder mover un brazo un poquito menos que antes, afecta todo. Exactamente. La ART no te paga el daño moral, que es ese sufrimiento espiritual, esa angustia de haber pasado por una situación traumática. Tampoco te paga el lucro cesante, que es la diferencia real entre lo que vos podrías haber ganado si estabas sano y lo que vas a ganar ahora con una limitación. No te paga la pérdida de chance, que es esa oportunidad de ascenso o de un trabajo mejor que se te escapó por la lesión. Y mucho menos te paga el impacto en tu vida social, familiar o deportiva. Si vos jugabas al fútbol con tus amigos todos los sábados y ahora no podés por la rodilla, para la ART eso vale 0 pesos. Pero para el derecho civil, eso es un daño que debe ser reparado. Es muy fuerte cuando lo pones así. Básicamente, la ART te ve como una pieza de una máquina que se gastó un poco, pero no como una persona con una vida completa. Ahora, Matías, para que el empleador tenga que responder con su propio patrimonio más allá de la aseguradora, tiene que haber algún incumplimiento, ¿no? Sé que hay una norma clave ahí, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Totalmente, Pilar. Ese artículo es la piedra angular. El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo dice, clarito, que el empleador tiene el deber de seguridad. No es una sugerencia, es una obligación. Tiene que adoptar las medidas necesarias para cuidar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores. Esto va desde darte los elementos de protección personal, como los zapatos de seguridad o el casco, hasta garantizar que el ambiente no sea insalubre o peligroso. Cuando el empleador no cumple con esto,
cuando por negligencia o por ahorrar costos permite que trabajes en condiciones riesgosas, se activa su responsabilidad civil. Ahí es cuando ya no hablamos solo de la tarifa de la aseguradora, sino de que el empleador tiene que poner la cara y el patrimonio por no haberte cuidado como la ley manda. Claro, entiendo, pero acá es donde la cosa se pone picante para el trabajador. Hay una reforma, la ley 26.773, que introdujo lo que se conoce como la opción excluyente. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad que si aceptás lo de la ART ya no podés reclamar lo otro? Ese es el punto más crítico de todos, y donde más errores se cometen por falta de asesoramiento. El artículo 4 de la ley 26.773 dice que el trabajador tiene que elegir. O vas por el camino de la ART, que es más rápido pero cobras menos, o vas por el camino del derecho civil, donde buscas la reparación integral pero tenés que demostrar la culpa del empleador. La ley dice que si vos cobrás la indemnización administrativa, estás renunciando a la vía civil. Es como un tenedor en el camino. Si doblás a la derecha, no podés volver atrás para ir a la izquierda. Por eso siempre decimos en Legalmente Conectados que no hay que firmar nada ni aceptar pagos sin hablar antes con alguien que entienda del tema, porque podés estar cerrando una puerta gigante sin darte cuenta. Pero pará, Matías, que esto le pasa a mucha gente. Supongamos que alguien ya cobró o que la aseguradora le dio el alta médica y le mandó el cheque. ¿Esa persona ya perdió todo o hay alguna ventanita para revisar esa situación? Mirá, no es imposible, pero es cuesta arriba. Se puede plantear la inconstitucionalidad de esa opción si el monto que te pagaron es ridículo frente al daño real. Hay casos donde la justicia ha dicho que si la diferencia es abismal, la opción no es válida, porque viola el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. También se puede revisar el alta médica si vos seguís con dolor o si la incapacidad fue mal evaluada. Pero, de nuevo, es mucho más difícil arreglar el lío después de haber firmado. Lo ideal es asesorarse antes. Y otro dato clave son los plazos. Para reclamar a ART tenés, por lo general, 2 años desde que se determinó la incapacidad. Pero, para la acción civil contra el empleador, el Código Civil y Comercial nos da un plazo genérico de 3 años. Igual, no hay que dormirse. Claro, el tiempo vuela y los expedientes no se arman solos. Me gustaría que nos cuentes algunos casos, porque viste que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido que intervenir varias veces para poner orden en este caos. El caso más famoso creo que es el de Aquino, ¿no? El fallo Aquino contra Cargo Servicios Industriales es el padre de toda la jurisprudencia moderna en esto. Fue el 21 de septiembre de 2004. Antes de ese fallo, el artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo prohibía directamente que el trabajador demandara civilmente a su empleador, salvo que hubiera dolo, o sea, intención de matar o lastimar, algo casi imposible de probar. La Corte dijo que eso era inconstitucional. El argumento fue brillante. El trabajador no puede ser tratado peor que cualquier otro ciudadano. Si a vos te pisa un auto en la calle, podés pedir reparación integral. ¿Por qué si te accidentás trabajando, donde tu empleador te tiene que cuidar, vas a cobrar menos? Ahí se abrió la puerta de la reparación integral que hoy usamos. Es que tiene todo el sentido del mundo. Si sos ciudadano para una cosa, tenés que serlo para la otra. Y el caso Milone, ese también lo mencionaste alguna vez. Ese es del 26 de octubre de 2004, un mes después de Aquino. Milone contra Associart ART. Ahí el tema era cómo se pagaba. En ese momento, si tenías una incapacidad grave, te querían pagar en cuotas, como una renta periódica. La Corte dijo que eso también era inconstitucional porque el trabajador necesita el capital junto para poder reformular su proyecto de vida. Imagínate que quedaste en silla de ruedas, necesitas reformar tu casa ya. No podés esperar a que te paguen una cuota mensual por 20 años. Gracias a ese fallo, hoy la mayoría de las prestaciones son de pago único.
Buenísimo. Y hay uno que me parece fundamental para las empresas y las aseguradoras, que es el caso Torrillo contra Gulf Oil Argentina. ¿De qué se trata ese? Ese es de marzo de 2009 y es clave porque le pega a las aseguradoras donde más les duele. En el caso Torrillo, la Corte dijo que las ART no son simples pagadoras de cheques, tienen el deber legal de controlar y prevenir. Si la aseguradora no fue a la fábrica a inspeccionar, si no denunció que las máquinas no tenían protección o que el ambiente era peligroso, entonces también es responsable civilmente. Se las puede condenar de forma solidaria con el empleador. Esto cambió la dinámica porque obligó a las aseguradoras a tomarse en serio la prevención, aunque todavía falta mucho, claro. Claro, no es solo cobrar la cuota del seguro y mirar para otro lado. Ahora, Matías, para ir bajando a la realidad de hoy, después de la reforma de 2012, ¿hubo algún fallo que nos dé una pista de cómo viene la mano con la opción excluyente? Sí, hay varios. Uno interesante es el caso Ledesma contra Associart ART de noviembre de 2019. Ahí se discutía la aplicación de los baremos, que son esas tablas médicas, y cómo se deben ajustar los montos. Lo que vemos en casos como el de Ledesma, o incluso en fallos más recientes de este año, es que la diferencia económica es real. En la práctica, cuando vas por la vía civil, los jueces suelen fijar montos que son entre un 30 y hasta un 100% superiores a lo que te ofrece la ART. ¿Por qué? Porque el juez civil mira a la persona, mira que ese trabajador ya no puede cargar a sus hijos en brazos, o que cayó en una depresión porque no puede volver a su oficio. Esa diferencia es la que hace que valga la pena el esfuerzo de un juicio civil. Es impresionante la diferencia. O sea que estamos hablando de que alguien podría estar cobrando la mitad de lo que realmente le corresponde por ley. Exacto. Y muchas veces la gente acepta por necesidad inmediata, lo cual es entendible. Pero es una pena que se pierda ese derecho a la reparación integral por falta de información. Por eso, si me permitís un consejo para cerrar mi parte, lo más importante es no apurarse. El alta médica no es el fin del camino, es recién el principio del análisis legal. Totalmente. Entonces, para que nos quede claro a todos, la ART cubre lo básico, lo médico y una indemnización tarifada que es como una fórmula de laboratorio. Pero si tu accidente fue causado porque no te cuidaron, porque faltó seguridad o porque las condiciones de trabajo eran un desastre, tenés el derecho a reclamar una reparación integral. Esa reparación incluye el daño moral, el lucro cesante y todo lo que perdiste en tu vida personal. Pero ojo, que el momento de decidir es clave. Una vez que aceptás y firmás ante la comisión médica o el servicio de homologación, la puerta del derecho civil se empieza a cerrar y es muy difícil volver a abrirla. Así es, Pilar. Cada caso es un mundo y hay que analizarlo con lupa. No todos los accidentes terminan en una demanda civil, pero todos merecen ser analizados para ver si la oferta de la aseguradora es justa o si es una burla. Impecable, Matías. Creo que hoy echamos mucha luz sobre un tema que suele estar muy nublado para el trabajador que está sufriendo un dolor físico. Les agradecemos a todos por estar ahí escuchando Legalmente Conectados. Recuerden que la información es poder, especialmente cuando se trata de proteger nuestra salud y nuestro futuro. Si les quedó alguna duda, ya saben que nos pueden encontrar en las redes de Ávila Camps y Guerrero Camps Abogados. No se queden con la duda y sobre todo no firmen nada sin estar seguros. Nos escuchamos en el próximo episodio.